De seguido procederé con la lección referente al impuesto de renta. Como pueden notar, en generalidades, primeramente se habla otra vez de que los tributos son uno de los pilares del derecho financiero y por ende el derecho tributario. Como se dijo en una de las primeras lecciones, es la mejor forma que el Estado tiene para poder obtener recursos y con ellos dedicarlos a la atención de las necesidades comunes de todos los ciudadanos, que a veces se dice que vivimos en el país, pero como vamos a ver más adelante, inclusive se extiende a ciudadanos, o se quiere extender, tal vez se quiere extender a ciudadanos que aunque no vivan en el país, son costarricenses y tienen un deber de solidaridad con los que estamos en esta patria. El tributo de renta, el impuesto de renta, aparece por primera vez en Inglaterra en el año de 1842. Desde esa fecha se viene instaurando poco a poco el concepto de impuesto de renta. Y en su momento causó cierta desazón, causó cierta molestia, porque como veremos, el impuesto de renta va hacia las ganancias, hacia las riquezas de las personas. De tal manera, quien poco tiene, poco paga, pero quien tiene mucho, mucho paga. Entonces, desgraciadamente, en todas las sociedades, los menos son los que tienen más. Entonces, cuando se dictamina, se emite una carga impositiva que va a afectar en mayor proporción a los que tienen más, surgen los problemas, surgen las voces de reacción, y desgraciadamente, por tener tanto, son muy fuertes, y por allí vienen los problemas sociales de los cuales hemos sido testigos desde los años 1842 en adelante. Es importante hacer notar que el tributo recae sobre la renta. Ahora, la renta ya la vamos a definir, pero la renta tiene por lo menos tiene tres aristas, tiene tres lados, tiene tres visiones que analizar. En primer lugar, se trata de un producto periódico de un capital. El concepto más sencillo para esto es el siguiente: si ustedes van a un banco a hacer un depósito, un certificado de depósito a plazo, pueden pedir que se los paguen, que los intereses se los paguen, qué sé yo, mensual, trimestral, semestral o anual. Esos pagos son la renta. ¿De qué? Del capital que ustedes depositaron. Esa es la primera acepción que tiene el concepto de renta. El segundo es distinto. El segundo nos habla del total de los ingresos que una persona recibe. Por eso se habla de que es un flujo de riquezas. Vamos a ver más adelante que uno de los principios básicos del impuesto de renta significa el de periodicidad. Es decir, no le pueden grabar a una persona la renta que ha tenido de hace 20 años. Será imposible que la pudiera pagar ahora. Por eso es que se establece periodos, y los periodos son anuales. Vamos a ver que esa periodicidad ha sufrido cambios, que esa anualidad ha sufrido cambios, que el periodo fiscal ha variado, pero siempre se trata de 12 meses, se trata de un año calendario. No se hace de medio año, yo supongo que por razones meramente técnicas. La actividad, el control que tiene que desempeñar tributación directa, es mejor hacerlo anualmente que no hacerlo semestralmente, porque la carga resultaría en el doble. Y por último, la última acepción del concepto de renta es el de la totalidad de las riquezas de una persona. Y dice, ubicando a la persona como centro de atracción que busca capturar la totalidad de su enriquecimiento en un periodo dado. Este es el que más se acomoda a lo nuestro. Insisto, la totalidad de las riquezas de una persona, pero no vista a lo largo de toda su vida. No, es vista en un periodo determinado.
En el futuro, cuando ustedes sean profesionales, cuando ustedes peinen canas como yo, se van a dar cuenta que si llevan alguna estadística mental, eso se hace por medio de sonrisas y lo contrario a ellas. Habrá épocas de su vida en que la situación fue económica de ustedes, fue holgada, fue cómoda. Eso se refleja con una sonrisa. Recordar los maravillosos años XY. Luego habrá momentos en que la situación se complica y se complica por situaciones externas como esta que estamos viviendo actualmente, o también se puede complicar porque todos ustedes, bueno, más o menos pienso que no tienen hijos. Si son profesionales, si se hacen profesionales, perdón, y no tienen hijos, los ingresos que van a tener, la renta que van a percibir gracias a su profesionalidad debe ser buena. Y tal vez ayudando a los que a los que les metieron el hombro para estar donde están, les va a quedar una sustancia importante financiera, y entonces empezarán pues no sé, qué sé yo, comprarán tal vez un carro, puede ser que sean bien brillantes y decidan comprarse la casa, el apartamento donde quieran morar, aunque eso no quiere decir que ya se vayan a emparejarse o casarse, y allí es donde hablamos de esa sonrisa, porque el dinero había. Dinero había porque, insisto, su salario no va a ser el salario mínimo, va a ser un salario de profesional que les va a alcanzar para esas cosas y que los va a ubicar en una cómoda situación. Entonces, eventualmente, si tienen novia, si tienen pareja, novio, perdón, simplemente el asunto aquí cambia y se trata de tal vez eventualmente viajar una vez al año, vacacionar, divertirse, insisto, estas pequeñas cosas. Pero en algún momento llegarán los hijos, si es que llegan. Y cuando llegan los hijos, esa libertad de destinar el fruto de su sudor, de su trabajo, cambia, porque hay que cambiar la ruta. Ya no es para vivir cómodamente, sino que la situación de padres les cambia la vida, en el sentido que ahora los recursos tienen que reorientarse. Entonces pueden ser que por un lado, pues uno dice, sí, fueron años de fajas apretadas, pero en realidad, al final de cuentas, cuando los niños crecen, la sonrisa se hace eterna en uno, porque si hay alguna experiencia bella en la vida, es tener hijos y verlos crecer. Pero en sí, esos son los tres vectores, las tres formas de ver la renta. En cuanto a la definición, dice: el impuesto de rentas de las personas físicas es un tributo de carácter directo. Esto es la cita del artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta. Dice: es un tributo de carácter directo y de naturaleza personal y subjetiva, que grava la renta a utilidades de las personas físicas y jurídicas con actividades lucrativas. Bien, aquí hay que hacer una pequeña explicación. Es de naturaleza personal, se refiere a la persona; subjetiva, porque únicamente abarca las condiciones de cada persona. Es importante que ustedes tomen nota de lo siguiente. En el campo del trabajo, si una persona tiene un salario y tiene otros colegas que ganan parecido, todos tributarán más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Pero donde se ve la diferencia es cuando la persona no tiene un salario fijo, sino que es un profesional liberal que tiene que enfrentarse el día a día en la calle, y ahí nos vamos a dar cuenta de quién es exitoso económicamente y quién no. Porque el que paga mucha renta es porque ha sido exitoso, le ha llegado una muy buena renta durante ese periodo, y el que paga muy poca renta o eventualmente no llega a pagar renta es porque su éxito en el campo económico no ha sido bueno. Por eso es que se habla de que es personal y subjetivo, y se refiere a las personas físicas, seres humanos; jurídicas, recuerden que yo hago la diferencia, para mí no son jurídicas, para mí son colectivas, con actividades lucrativas. ¿Qué significa? Actividades lucrativas: que un profesional va a establecer su comercio, va a establecer qué sé yo, su despacho, su bufete, su oficina, con una sola intención: lucrar. Y lucrar no tiene nada de malo.
Lucrar es ganarse el dinero honradamente. Para eso he trabajado, para eso me he preparado, para eso tengo un título profesional, para eso voy a dar un servicio y ojalá que yo sea muy bueno dando el servicio, porque eso va a hacer que tenga clientes y esos clientes generan dinero, generan renta. Esas son las actividades lucrativas, tanto en el campo personal que yo tenga mi oficina particular, como en el caso de que yo viva de un salario. Ese salario es mi actividad lucrativa. Lo que sucede es que cuando uno tiene un salario tiene una seguridad. Y eso, estamos en medio de una situación en que la gente que tiene salario ha subrayado la belleza de tener salario. Máxime con los que están en el sector público. Maestros, policías, funcionarios públicos, jueces, todos aquellos que trabajan en el Poder Judicial, ninguno de ellos ha dejado de recibir su salario en estos 3 meses de pandemia, en estos 3 meses de crisis. La razón, el Estado está pagando, ya eso está presupuestado, eso va. Pero eso tiene una ventaja, que es esa seguridad increíble que da, pero tiene una desventaja. La desventaja es que lo vimos en otros cursos, lo vimos en ¿cómo se llama? En entorno legal, si lo llevaron conmigo, pero se decía que la ventaja que tiene trabajar asalariadamente es esa seguridad, pero tiene un límite. No se va a pasar de ese salario. La gran ventaja es tener un salario, una delicia de salario de 2, 3, 4 millones. Porque ahí me sobra. Pero si no, pues tendré un salario decente, un salario de profesional, y me tendré que restringir a ese. Por otro lado están las personas que tienen una actividad lucrativa no asalariada, sino que son estas personas que ejercen liberalmente su profesión. Estas no tienen esa seguridad de tener un salario fijo, pero sí tienen la posibilidad de acrecentar sus ingresos eventualmente, no todos los años. Hay gente que es muy exitosa, hay profesionales que tienen oficinas que, por Dios, que de veras son exitosísimos, económicamente hablando, bien por ellos, pero los demás no lo somos en ese aspecto, no lo somos. Pero no hay el límite es el cielo. Claro, es muy fácil decirlo oralmente, pero llegar a ellos es bien complicado, bien difícil. Pero esa es la gran diferencia que hay entre esto de las actividades lucrativas. Luego, el hecho generador de este impuesto, continúa diciendo la definición, es la percepción de rentas en dinero efectivo o en especie, continuas u ocasionales, provenientes de cualquier fuente costarricense. Se gana cuando se recibe metálico, dinero en efectivo metálico, pero se gana también cuando le dan en especie. Me explico. Yo le puedo cobrar y una vez casi me sale el negocio, pero no me salió, pero una vez había que llevarle un proceso muy complicado a una persona y por la cuantía y por todo esto, el asunto era, les estoy hablando del año 90, por ahí, el asunto era de 2 millones algo. Y la persona me dice, licenciado, yo no tengo el dinero ahora, pero le puedo dar un carro. Yo fui a ver el carro. No era la gran cosa, pero ese carro se podía vender. Entonces, si me hubiera entregado el carro, que no cuajó el negocio después, si me hubiera dado el carro, ese carro tiene un valor. Entonces, me está pagando, no en dinero en efectivo, no en metálico, me está pagando en especie. Eso, pero incrementó mi renta. De una u otra manera, eso provino, no por suerte, no por azar, que vamos a verlo más adelante, sino que vino por un trabajo que yo me comprometí a hacer o para lo cual me contrataron. Por eso es que acrecienta mi renta en ese aspecto. Continuos u ocasionales, en este aspecto la renta es muy clara, no tiene que ser un trabajo, si es un trabajo continuo, obviamente que se remarca la posibilidad de la renta, pero también en trabajos ocasionales. De tal manera que, atención, si uno de ustedes más adelante en el campo de la contabilidad, de la auditoría, tiene un trabajo asalariado, pero ese trabajo asalariado no le pagan, por ese salario no le pagan prohibición, eso significa que ustedes pueden hacer actividades relativas a su materia, como llevar contabilidades en la noche, por decir algo, en los sábados y en domingos, lo pueden hacer. Entonces, si se da ese caso, ya van a pagar renta sobre el salario que perciban. Y segundo, van a tener que irse a inscribir a tributación directa para
para rentar sobre los ingresos que tienen por aparte. Eso no es ilegal, eso no es prohibido, hay gente que lo hace, es un pequeño sacrificio porque tiempo que usted puede estar dedicando al ocio lo tiene que dedicar al trabajo, pero sin embargo la retribución engorda la billetera y para hacerlo legalmente entonces hay que ir a tributación e inscribirse. Y por último dice provenientes de cualquier fuente costarricense. Esto lo vamos a ver más adelante, hasta el momento no ha podido, ni los 3 últimos gobiernos no han podido cambiar el concepto de renta territorial, de renta nacional, al de renta mundial. No lo han podido hacer y más adelante me referiré al tema. Bien, para todo esto del impuesto de renta deben tener presente, deben tener al frente inclusive, principalmente en las normas que están citadas en esta lección, la ley del impuesto sobre la renta número 7092 del 21 de abril de 1988 y su reglamento. Ahí está el reglamento que es el número 18445 desde el año 1989. En cuanto a los principios rectores del impuesto de renta, hay varios. El primero de ellos es el principio de anualidad. Y dice, todo enriquecimiento que va a ser considerado para este tributo debe ser obtenido en un periodo anual, mismo que arranca el 1 de enero de cada año y finaliza el 1 de diciembre de ese mismo año. Aquí esto ya está corregido, porque si ven la ley, y busquen la ley del impuesto sobre la renta que está reformada, esta ley fue reformada en algunos aspectos en el año 2018 cuando se aprobó la legislación llamada reforma fiscal. Anteriormente el periodo fiscal arrancaba el primer día de octubre de cada año y finalizaba el 30 de septiembre del año siguiente. Ese es el clásico llamado año fiscal. De hecho, si ustedes reparan en lo que les voy a decir, se podrán recordar que en los meses de septiembre de cada año los comercios hacían liquidaciones y decían razón de inventario. Esto era porque se cerraba el periodo fiscal, porque tenían que liquidar lo que había para no tener que hacer una confrontación que ustedes conocen mucho mejor que yo, de poner los activos que les quedan y hacer la depreciación y todo eso. Entonces trataban de deshacerse de eso. Y a partir de octubre ya comenzaban con las adquisiciones para la época salvaje, la época loca, que es Navidad. Bien, eso cambió. Eso cambió porque esta ley ya modificó el periodo fiscal. También el periodo fiscal se hacía de esa manera por lo siguiente: diciembre es el año en que el Estado ocupa más recursos. Las razones: hay que pagar, el Estado tiene obligaciones que cubrir y la principal es, entre otras, es el pago de aguinaldos al sector público. Esa es una carga muy fuerte. Es un mes entero de planillas y es una carga muy fuerte. Entonces se diseñó de tal manera que la gente terminara el periodo fiscal en septiembre, el 30 de septiembre, y tuviera octubre, noviembre y la mitad de diciembre para hacer sus declaraciones de renta, hacer sus cálculos, hacer sus respaldos, presentarlos antes de la primera quincena, porque a partir de la segunda quincena del mes de diciembre y con vencimiento al 31 de ese mes había que pagar, había que liquidar el impuesto de renta. Y eso era una entrada muy grande, además del impuesto al ruedo y de otro tipo de situaciones que vencen en diciembre, y era una entrada muy fuerte para el Estado para poder cubrir con estos gastos. Es una especie de ingeniería financiera que se hace allí. Sin embargo, se daba un problema de hacer la acumulación de renta en un año y pasarla al otro. Entonces, con la llamada reforma fiscal aprobada en el 18, se cambió eso. Y ahora el periodo del
el periodo del año fiscal es igual al calendario. Arranca el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre. No he visto todavía cómo Hacienda va a encarar eso, pero si el periodo termina en diciembre, debe dar enero, por lo menos la primera quincena de enero o más, porque los primeros días de enero son de vacaciones, debe dar, tal vez, pienso yo, debe dar enero para hacer las declaraciones y pagar a partir de febrero. Ya el Estado tendrá, con el Banco Central a la par, tendrá sus mecanismos para tener efectivo, cancelar sus obligaciones y luego recuperarlas todas. Pero vuelvo a insistir, ya cambió. Por eso también digo, y más adelante lo recalco en la lección, que el periodo fiscal del año 2020 es atípico, porque no tiene 12 meses, va a tener 15 meses. El año fiscal de este periodo, de este año 2020, empezó el 1 de octubre de 2019 y supuestamente hubiera finalizado el 30 de septiembre de 2020, con 12 meses. Por esta única vez, para acomodar, en definitiva, los periodos siguientes, el periodo fiscal de 2020 va a ser de 15 meses, es decir, nació el 1 de octubre de 2019 y va a finalizar el último día de diciembre de 2020. Ahí hay 15 meses. Y a partir del periodo fiscal 21 va de enero a diciembre, de enero a diciembre y enero a diciembre sin el menor problema. Bien. También está el segundo principio, que se llama autonomía de ejercicio. Dice así: para la fijación del gravamen se debe considerar solamente los ingresos, costos y gastos que se hayan presentado durante el periodo que se está declarando. Esto no es otra cosa más que hablar del concepto de renta neta. Si tal vez yo estuviera con ustedes al frente, me dirían, y no lo hacen por Zoom, no sé por qué, pero me dirían: profesor, es que las rentas debe ser algo muy duro, porque tenemos que sumar todo lo que recibimos durante un año, lo cual es cierto, pero eso es concepto de renta bruta, es todo el dinero que usted recibió durante el año fiscal, pero eso se llama renta bruta. Sobre eso no se calcula el impuesto se calcula sobre la renta neta, es decir, la diferencia que hay entre la renta bruta menos los egresos. Como vamos a ver, los egresos son para haber producido esa cantidad de dinero. De la diferencia entre una y otra se calcula la renta. Por lo general hay una renta neta sobre la cual gravarse, pero desgraciadamente en este país, y creo que se los he dicho varias veces, el deporte número uno es no pagar impuestos. Entonces ahí es donde cogen a las personas que van a ser, bueno, a los profesionales en el campo de ustedes, los toman y prácticamente el cliente le pide por favor que haga lo que sea para no pagar. Y entonces sí, comienzan a inventarse cosas y aparecen gastos que no están. Es decir, se llama elisión. Simplemente es tratar legalmente, hasta donde se pueda, de no pagar impuestos. Y eso en realidad no debe ser. Como vamos a ver, los gastos están, la ley define cuáles son los gastos, no pueden haber otros. Pero la necesidad es la madre de la invención. Y la presión que se le da a los contadores es esa. Por favor, le dicen las personas, le dicen el comerciante principalmente, le dice al su contador: profesor, por favor, hágame pagar lo menos posible. Lo hacen y eso es una presión para el contador. De hecho, hay toda una charla ética sobre estos temas, porque desgraciadamente cada vez impera más el concepto de que el mejor contador es aquel que hace pagar menos a su cliente. Y yo discrepo completamente de eso. Para mí, el mejor contador es el que le hace pagar al cliente lo que tiene que hacer, lo que tiene que pagar. Recuerden que ustedes laboran
números. Y para mí la matemática es una ciencia exacta. Y la ley contiene los parámetros para hacer las deducciones del caso, para hacer las declaraciones del caso. Pero la gente tiende a inventar algo, tiende a ver cómo hace para pagar menos impuestos. Eso es un problema de cultura. Y en realidad, pues, eso causa problemas porque una vez, como vamos a ver más adelante, nuestro sistema es declarativo, la declaración la hace el contribuyente y es revisada por tributación. Y si tributación encuentra algo malo, va el traslado de cargos, van las multas, van los problemas, y en realidad no se quiere eso. Lo mejor es pagar lo que se debe y no tener ningún problema. ¿Qué duele? Sí y no. Duele porque de su billetera sale el dinero para cancelar eso. Pero por otro lado, le queda la satisfacción de que usted está ayudando. Usted está ayudando a que en Costa Rica, la Costa Rica que todos queremos, la Costa Rica que ahora añoramos, la Costa Rica que ahora valoramos, porque sabemos que tenemos un vecino al norte que para ahí la situación de salud es prácticamente el fin del mundo, que tenemos un vecino en el sur que se descuidó y que tiene problemas ahora, increíbles problemas de salud con todo esto de la pandemia. Nosotros pues estamos entre dos, uno que deliberadamente ignora las cuestiones de salud, el otro que lucha pero se le fue, algo se le fue y se quebró el sistema y nosotros vivimos como que en una isla. Bien, entonces la satisfacción es poder ayudar, poder contribuir a que esta isla, ahora reflejada en su sistema de salud, continúe como está. Yo sigo insistiendo, si cualquiera de nosotros se infectara con esta enfermedad, por lo menos tenemos no sé si la satisfacción, pero tenemos la seguridad de que si vamos al hospital, de que si nos encuentran que tenemos este problema, es cierto, nos van a aislar y va a ser problemático, nos vamos a tener que encerrar en una habitación y alguna persona tendrá que pasarnos por la comida, pasarnos esto, y habrá que hacer normas de desinfección y báñese y luego le echo cloro y agua caliente al baño, ese tipo de cosas, está bien. Y voy a pasar durante 14 días aproximadamente con los problemas de salud, pero por lo menos estoy en la casa y estoy controlado. Si ese control disparara que estoy complicado, inmediatamente paso al hospital. Y el punto es el siguiente: cuando salgo del hospital, ¿qué me cobran? Y la respuesta es nada, absolutamente nada. En otros países como es Estados Unidos, las cuentas son terribles. De hecho, no sé si ustedes vieron, hace poco leí que una persona de 94 años en el estado de Washington, en Seattle, esta persona de 94 años resultó infectado y superó completamente la enfermedad. Creo que la semana pasada vi un par de notas en no sé dónde, en un periódico extranjero, que el señor salió. Pero en la cara había un problema. Yo dije, debe estar hecho leña, debe estar muy afectado todavía. No. Era que ya le habían dicho que tenía que pagar aproximadamente $1.200.000 por el tratamiento que le dieron. Y el tipo simplemente, la cara que llevaba era esa frustración de que por un lado gano la vida y por otro lado me hacen pagar $1.200.000. ¿Cómo? ¿Cómo pagarlos? Estamos hablando de $1.200.000. Vayan pensando en casi 700 o 600 millones de colones. ¿Quién puede pagar eso? Bien, en todo caso, esa es la idea. Perdón que me desvíe del tema, pero la idea no es burlarse de los impuestos, sino que pagar lo que verdaderamente hay que hacer. El tercer principio es el principio de capacidad económica. Lo hemos reflejado en el artículo 18 de la Constitución Política. En este artículo nos indica muy claro que pagará tributos quien tenga que pagar tributos. Y eso de tener que pagar tributos se refleja dependiendo de la capacidad económica de todo el mundo. Actualmente surgen disputas, y ustedes las pueden ver en internet, y ustedes, si están en páginas que no solo sean memes y ridiculeces,
Pero si ven alguna página seria y otra cosa así, se darán cuenta que hay artículos donde habla que el país es una bola de corrupción, es una bola nefasta, etcétera, etcétera. Porque lo que dicen es lo siguiente: grandes empresas, y dan nombres de empresas grandes, declaran cero renta. Que eso es un relajo, que eso es corrupción, y ahí va. Pero lo que la gente no sabe es que las grandes empresas forman lo que se llama un grupo económico. Por ejemplo, Florida Ice and Farm, originalmente Cervecería Costa Rica, es un grupo económico. Entonces crea, por ejemplo, empresas dentro de ellas mismas, con su mismo capital. Una se llama Florida Bebidas, y esa se encarga de lo que es los jugos, y ese, no me acuerdo el nombre, cómo se llama ahora, pero de jugos. Hay otra que se llama Florida Agua, y es la que se encarga de embotellar agua. Hay otra que se llama Florida Cerveza o algo así, que es la principal, que es la que se encarga de las cervezas. Y entre todas, crean un grupo económico. Ese grupo económico paga renta, pero Florida Aguas o Florida Administración no paga renta, declara cero, porque todo lo suyo se lo pasa a otra, que está dentro del grupo económico. Pero eso la gente no lo ve, eso la gente lo único que ve es cizaña, es de una vez critiquemos, y no hay peor cosa que hablar sin saber. Así es que en eso deben tener un poquito de cuidado, porque eso es lo que sucede. Sí hay gente que se especializa prácticamente en esconder, burlar impuestos. Cuando ustedes vayan a un local comercial, cuando ustedes vayan a un hotel, ahora que no se puede ir, pero cuando se pueda ir, vayan a un hotel y les digan que con factura o sin factura, si ustedes aceptan a ir sin factura, eso no lo van a reportar en la renta. Simplemente no va a haber factura. Entonces no pagan renta sobre esa suma. Para usted puede ser muy cómodo porque no le cobran el 13%. Porque cuando cobran el 13% ya se deja huella. Se llama control fantasma. Si usted pide la factura, pagará ese 13%, pero obliga al comerciante, obliga al prestador del servicio a eso. Si usted no paga renta, si usted no pide factura, esa gente se deja el dinero, lo enriquece, tal vez en mínima medida, pero lo enriquece, más esa persona no rentará. Eso se los advierto. Si tienen que ir donde un médico, si tienen que ir donde un dentista, hay un impuesto que pagar. Es del 4%, pero hay que pagarlo. Si usted no lo paga, si usted no le pide la factura, y una factura electrónica, si no la solicita, si no la reclama, esa persona se dejará el dinero que usted le pagó por la consulta, por el tratamiento, por lo que sea, y eso no aparecerá en su capacidad económica, y entonces no lo declarará en renta y no le llegará al Estado nada de eso. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. También está el llamado principio de disponibilidad. Ya lo habíamos visto en lecciones pasadas, y este principio lo que nos habla es que es una afirmación del llamado principio declarativo. ¿Qué significa? Significa que en Costa Rica es el contribuyente el que declara la renta. Obviamente a través de los formularios que para eso están, para eso existen. El contribuyente es el que declara la renta. Y, atención, tributación a posteriori hace la revisión, si es que la hace, del caso. Si no calzara, entonces procede a pedir, hace traslados de cargos, hace correcciones, y son muy caras. Pero tributación no nos dice cuánto tenemos que pagar. Tributación, por lo menos a los profesionales liberales, a los comerciantes, no lo hace. Cuando se trata de salarios, ahí no hay ningún problema, porque son los salarios que están confrontados junto con el pago de planillas a la Caja de Seguro Social. Así es que ahí no hay mayor inconveniente, ahí los pagos van sin ningún problema. La declaración hay que hacerla única y exclusivamente en el caso de comerciantes profesionales liberales, es decir, personas que reciben su día a día, que reciben sus ingresos desde otra perspectiva, no desde la de un salario. El principio quinto nos habla sobre el enriquecimiento neto. Ya se los expliqué anteriormente. Ya les dije que aquí de lo que se trata no es de gravar la renta bruta, sino de gravar
el enriquecimiento neto. Dice, el ingreso objeto de este tributo no es el producto de los ingresos brutos o totales, sino tan solo de la renta obtenida, es decir, del producto remanente de los ingresos totales, previo rebajo de los costos para obtener ese ingreso y deducciones permitidas legalmente. Vuelvo a insistir, desgraciadamente ustedes van a sufrir la presión, los de contaduría, para que prácticamente hagan más grandes las deducciones, inventen deducciones, en pocas palabras, lo cual, uno, es una falta de ética, y segundo, arriesgan al cliente, y tres, se arriesgan ustedes mismos, porque la legislación lo que manifiesta es que en esos casos, cuando venga el problema, cuando venga la multa, cuando venga todo, el que hizo la declaración, el profesional, va a tener que asumir, creo que es el 20% de la multa y de todo este tipo de cosas, porque se le considera una especie de mala praxis. Así es que en eso deben tener también mucho cuidado. El principio sexto nos habla del principio de progresividad tributaria. También lo habíamos visto, es una de las normas, de los sustentos, básicos del derecho tributario. Entre más se tenga, más se paga. Entre más alta sea la riqueza, más se paga. Eso es progresivo, hacia arriba. Y es lo que desgraciadamente, como les decía ahora, cuando se toca la minoría más rica del país, tienen el poder, tienen la decisión para poder hacer lobby en el Congreso y tratar de que eso no los afecte. De hecho, actualmente, si ustedes han leído periódicos, se darán cuenta que las autoridades de pensiones del Estado están pidiéndole a la Asamblea Legislativa que por favor, solo falta que se vayan a hincar y junten sus manos para que por favor pongan coto a las pensiones de lujo, pero no lo hacen. No lo hacen. ¿Y por qué? Porque es una serie de personas que estuvieron en contacto con los políticos, que son expolíticos, son personas ya retiradas, que fueron diputados, o sea, que estuvieron en ese, por decirlo así, en esa cabina de mando de la política. Y no van a querer que les rebajen su pensión. Piensen nada más, una señora hace 2 años se pensionó como magistrada y su pensión ronda los 9 millones de colones. Esas son las pensiones que se quieren cortar, y se quieren cortar, por una razón de lógica. Uno, pienso yo, si la vida fuera a mi manera, uno debería empezar laborando y ganarse los 9 millones. Porque es el momento para construir. ¿Para construir qué? Mi futuro. Entonces, con un salario inicial de 9 millones, imaginen, puedo comprar mi casa, puedo comprar mi carro, puedo tener los hijos que quisiera tener, los puedo educar. Y conforme voy creciendo, mi salario va bajando. Llego al momento que estoy para pensionarme y mi salario puede ser ya de 2 millones. ¿Cuál es la razón? La razón es que ya no ocupo tanto dinero. ¿Qué hace una persona de casi 70 años? Bueno, es una magistrada, entonces debe ser juvenil. Una persona cercana a los 60 años, que abrió su oficina profesional una vez que se pensionó. ¿Qué hace una persona con una pensión de 8 millones de colones? Qué sé yo pongo a prestar plata, me pongo a comprar casas, y en verdad le bastan 8 millones para mantenerse dignamente en su vejez. Le sobra, y le sobra por montones. Eso es lo que están clamando, eso es lo que quieren corregir, porque ya el sistema no da. Es un sistema piramidal, donde supuestamente la base, que eran muchos, mantenían a pocos, que son los pensionados. En estos momentos la pirámide se dio vuelta, entonces son muchos pensionados y cada vez son menos trabajadores. Pasa igual con los hijos. Yo soy de la generación en que los padres tenían hijos. Un chiste malo, se decía que no había tanta televisión como puede haber ahora. Bien, yo tengo 2 hermanos, pero a mamá se le murieron 3. Por dicha digo yo, para ella
si vale la pena decirlo, recién nacidos, o nacieron, uno creo que nació fallecido, un hermano mío, pero eran familias grandes. Nosotros hubiéramos sido 6, pero fuimos solo 3. Hoy, ustedes los jóvenes, A, no quieren tener hijos, B, si quieren, 1, y basta. ¿Qué significa? Que la fuerza laboral para ustedes, cuando ustedes se pensionen, piensen dentro de 40 años, no va a haber cómo. ¿Quién los va a mantener? Si cada vez hay menos personas trabajando, cada vez hay menos costarricenses. Desgraciadamente pues se ha impuesto eso de que yo quiero ser libre, de que yo quiero, en las mujeres hay algunas todavía que tienen esa cuestión de índole estético. Yo no quiero parir, me da miedo, yo no quiero tener hijos, me pongo fea, y no tienen. Aparte de que es una increíble experiencia de vida, hay gente que no lo hace. Bueno, pero veamos fríamente, no en el aspecto personal, sino en el aspecto económico. Vuelvo a insistir, cada vez hay menos trabajadores, y al haber cada vez menos trabajadores, hay menos dinero para pensiones. Y en estos momentos la fila de pensionados es enorme. Yo formo parte de ella. El día que yo me pensione, pues sí estaré dentro de ese grupo gordo, grande, de personas ya pensionadas. Pero por lo menos hoy hay X cantidad de trabajadores. Cuando ustedes se pensionen, van a haber mucho menos. Y perdón, para los que tengan hijos, cuando sus hijos se pensionen, no sé quiénes los van a mantener. Porque cada vez, vuelvo a insistir, cada vez las familias son más pequeñas. Inclusive, ustedes son un grupo pequeño, pero piénsenlo, yo creo que alguno o alguna de ustedes podría pensar, sí, yo quiero tener pareja, mas no quiero tener hijos. Eso es otra cosa. Ni siquiera quieren tener uno, es que no quiero tener hijos. El peor negocio que puede haber ahora es hacerse maestra de preescolar, docente de preescolar o docente de primaria. La razón, cada vez hay menos niños. El gobierno ha tenido que cerrar los jardines de infantes, esto que se llama kinder, los ha tenido que cerrar. Inclusive más ahora que está pidiendo que para entrar al primer grado es obligatorio tener el título de kinder y de preparatoria, y aún así siguen cerrando los centros. Los grupos de primer grado ya no son de tanta presión. Tal vez a ustedes les pasó, a mi mamá sí le pasó, que cuando íbamos a entrar a primer grado prácticamente había que ir a dormir afuera de la escuela para podernos matricular. Hoy ya no es tanta la presión, y cuando ustedes tengan hijos, si es que los tienen, yo creo que más bien los van a visitar y les van a decir, por favor, matricule a su hijo en mi escuela, matricúlelo, porque de otra manera esa escuela la van a cerrar. Esos son pequeños problemas que se avecinan en razón de esto. En todo caso, otra vez disculpas por salirme del tema, pero esto da para mucho, porque a veces uno sí de veras le da cólera estas situaciones tal y como están. Y por último tenemos el principio de territorialidad. Les dije hace unos minutos que el gobierno ha querido, este gobierno y los dos anteriores han querido establecer el principio de renta mundial. El principio de renta mundial significa que cualquier costarricense, aunque haya renunciado a su nacionalidad, cualquier costarricense que labore donde labore, fuera del país obviamente, debe contribuir con el país que lo vio nacer. Y eso no ha pasado. No ha pasado porque, vuelvo a insistir, la gente es fuerte, esa gente tiene mucho dinero y no va a permitir. No ha permitido hasta el momento. Hoy lo que hay es un principio territorial. Entonces, aquella persona, independientemente de su nacionalidad, que reciba sus ingresos de fuente costarricense, está obligada a tributar. Ya se establece un principio territorial, fuente nacional, pero se sigue hablando, se sigue discutiendo, mas no hay decisión política para establecer un sistema de renta mundial. Entonces sí, cualquier persona
costarricense, insisto, aunque haya renunciado a su nacionalidad, tiene que tributar afuera. Parte de la cólera que me da a mí con una empresa como Uber es que a Uber se le está pidiendo el impuesto de ventas, pero Uber no paga impuesto de ventas. Quien va a pagar el impuesto de ventas es el pobre tipo que anda manejando el carro, que compró un carro que más o menos fuera moderno y sin ¿cómo se llama? Y sin privilegios como los taxistas, que prácticamente el carro les cuesta casi el 50% de su valor. No, tuvo que ir a comprar un carrito y dedicarse a taxiar, pero como dijo alguien, a taxiar con clase. Pero Uber no paga renta, y no paga renta porque no se registró tributariamente en el país. Se registró tributariamente en Holanda. Entonces Uber en su contabilidad dice que la división de Costa Rica le generó tanto en ganancias y sobre eso paga. Y créanlo o no, ya hay dos más, Ubuntu se llama una, o no sé cómo se llama, que están haciendo lo mismo, tributan en otro país. Dios, yo pienso que trabajan aquí, dan trabajo, es cierto, pero deberían rentar. No puede haber una excepción al estilo zona franca para este tipo de empresas, no la puede haber. Pero también aquí es falta de decisión del Estado y se enfrenta a lo siguiente: si exige que Uber tribute, Uber se va, como se ha ido de otros países, como le han cerrado el mercado en otros países. Entonces, ¿qué pasa con las 15,000 personas que se han ayudado, que se ayudan a trabajar, a subsistir gracias a Uber? Se quedan sin nada de un día para otro. Y lo cual eso acrecienta el problema y acrecienta la presión sobre el Estado. ¿Qué debió haber hecho el Estado para mí? Apenas empezó Uber, al mes siguiente, de alguna manera, si hubiera fuerza política, se logra, se le cierra la aplicación. Los daños colaterales son menores, muchísimo menores, porque apenas habría un mes de gente trabajando. Es más, ni un mes, 21 días, 15 días. Eso es una forma de contener el problema. No se contuvo, ya tiene 3 años, es mucho más grande, se ha expandido. Muchos costarricenses, compañeros costarricenses, jóvenes costarricenses que no encuentran trabajo, lo han ido a hacer ahí para llevar subsistencia a sus hogares. Y gente que, además de su trabajo, pues coge su carro y se dedica a hacer unas carreritas en la noche para tener un poquito más, lo cual no es malo. Pero cortar eso ahora sí sería muchísimo más problemático de lo que pudo haber sido. Ese es el verdadero problema de todo esto. Bien, en cuanto al punto cuarto, voy por la página 6, nos habla sobre la causa del impuesto. Dice: a los efectos de este impuesto constituye renta la totalidad de los rendimientos netos y los aumentos o disminuciones de patrimonio del sujeto obligado al pago de impuesto. Entonces, nuevamente hablo del concepto de renta bruta y renta neta. Está en el artículo 7, 5 y 7 de la ley. Ya lo he explicado 2 veces. Entonces, ahí está la definición técnica de lo que es renta. Bien, las rentas pueden provenir del trabajo personal, de rendimientos o de actividades empresariales o profesionales. Esos son los tres grandes ámbitos en que se desarrolla la renta. Trabajo personal, me refiero a las personas que simplemente trabajan, tienen no siendo profesionales, tienen un negocio, qué sé yo, son comerciantes, tienen tal vez oficios como un sastre, como esas damas que tienen un nombre, algo con belleza, esas que hacen uñas y todo ese tipo de cosas, va por ese lado. Luego están los rendimientos de capital, y es cuando usted tiene su dinero, cuando usted tiene dinero, simplemente recursos, y los coloca para que obtengan una ganancia. Esa ganancia es parte de la renta. Y por último tenemos las actividades empresariales o profesionales. Aquí hay un problema en el sentido de que es una empresa, y es una cuestión que de veras todavía no se ha dilucidado bien, pero principalmente en lo que es actividades empresariales. Hablemos de comerciales, porque nadie hace una actividad empresarial si no es para ganar.
sino es para ejercer el comercio y obtener un lucro. Y por último están las profesionales, que es en la que estoy yo y en la que van a estar ustedes. Esos son básicamente las rentas, las fuentes de las rentas que la ley prevé. Se habla de la renta bruta, ya se explicó. Se habla de la renta neta, también está explicado. En eso no hay ningún problema. En el punto quinto vamos a encontrar los gastos deducibles. Para saber cuáles son estos gastos deducibles, deben buscar el artículo 8 de la ley. Y entre otros dice que se encuentran el costo de los bienes y servicios vendidos, los sueldos, sobresueldos, aguinaldos, gratificaciones, regalías, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aquí hay algo que es muy importante. ¿Qué puedo yo deducir en mi declaración de renta? ¿Cualquier cosa? No. La ley no me lo permite. Lo que la ley me permite reducir son situaciones que tienen los siguientes requisitos. Uno, que esos gastos, que esas deducciones sean necesarios para obtener los ingresos actuales. Me refiero, yo tengo mi oficina, en mi oficina tengo una impresora, a esa impresora debo comprarle tinta para poder imprimir los escritos con los cuales yo presento a los tribunales. ¿Qué significa eso? Significa que la tinta, si el valor de esa tinta yo la puedo hacer deducible de mis entradas, porque me sirvió para. Ahora, si yo me compro, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver, una escultura para adornar mi oficina, la pregunta que les hago es, ¿eso sería un gasto deducible? Inclusive, hay gente que compra arte, que dice que es una inversión, porque después le deparará, después la podrá vender. Bien, pero si yo compro arte para tener en mi oficina, si compro un cuadro importante, gasto algunos cientos de miles de colones, o tal vez un par de millones, una cosa así, tengo facturas y todo, las presento, ¿son gastos deducibles? La pregunta es, para engalanar una oficina, ¿me aceptará el Estado un gasto de este tipo? Y para mí la respuesta es no. Simplemente no. Al Estado no le importa que usted tenga o no tenga una escultura, que usted tenga una pintura en su oficina que la hace más bonita. No. Si tengo que comprar sillas para que la gente se siente, está bien. El escritorio, está bien. Una librera, está bien. Libros, perfecto. Todo eso significa que es la materia prima para el servicio, para la producción que yo voy a hacer después. Pero vuelvo a insistir, hay cosas que no son materia prima y por lo tanto no son deducibles. Ahí es donde entra la interpretación, entra en juego la interpretación de los profesionales en contaduría, porque hay profesionales que le dicen, sí, claro, vamos a meterlo, vamos a meter esa obra de arte, vamos a ponerla aquí, y cuando se hace la declaración resulta que el profesional o el empresario que tenga esa obra de arte va a decir que dicha se vio, tengo que pagar muy poco o prácticamente nada, gracias a esa situación. Y cuando tributación encuentre esa declaración, vea los gastos deducibles, pida las facturas y se encuentre que es una pintura, la va a rechazar. Al rechazarla, viene todo un proceso, traslado de cargos. Puede ser que eventualmente diga que usted estaba tratando de estafar, por decirlo de alguna manera, y el asunto se complica en vía penal. Recomendación, no hacerlo. Gastos deducibles son aquellos que sirven para obtener los recursos que entraron por un lado. Eso para mí es claro, pero hay contadores que no lo ven así y se arriesgan ellos porque si hubiera problemas tienen que pagar, creo que es el 20% como les dije ahora, y arriesgan al cliente, manchan al cliente ante tributación directa, lo cual es un problema. Bien, segundo, que se haya cumplido con la obligación de retener y pagar el impuesto fijado en las disposiciones de ley. Entonces, solo los gastos que estén debidamente acreditados. Y al hablar de debidamente acreditados, vamos a hablar, ahora es muy sencillo, solamente los gastos que me vengan por factura electrónica. ¿Y por qué hablo de esta manera? Porque la factura electrónica fue creada para recaudar de la mejor manera posible el impuesto al valor agregado.
Si ustedes, cualquiera de ustedes, hace un gasto y lo que le dan es una factura física y no electrónica, eso no tiene validez. Y no tiene validez porque eventualmente no tiene impuesto, porque no está acreditada por tributación, porque no está respaldada por tributación directa, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy lo que manda es la factura timbrada. E insisto, la factura timbrada implica necesariamente un registro, y las facturas en los formatos de cualquier casa que usted, cualquier empresa o casa que usted busque para este efecto, ya viene con todo lo que tiene que ver con el registro, con el archivo, y viene con el IVA incluido. Obviamente para eso es. Entonces, si no viene de esa manera, prácticamente pues no la pueden tener. Y por último, habla de que los comprobantes de respaldo estén debidamente autorizados por la administración tributaria, y este es el caso de que tienen que ser prácticamente facturas electrónicas. Antes hay dos etapas que yo conocí. Uno mandaba a hacer 10, 20 blocks de facturas. Yo mandaba a hacer 10 y me duraban no sé cuántos años. Pero había empresas que tenían que llevar a cada rato. Esas se llevaban a una oficina de tributación que estaba jamás en el edificio en que está ahora. Era una casita medio derruida, y allí había que dejarlos porque le ponían un troquel. Un troquel es una máquina que a manera de compresión marcaba todas las facturas con un sello de tributación directa. Eso era un recibo autorizado. Posteriormente se salió de esa época de las cavernas, de tecnología típica de la época de las cavernas, y se le encargó a las imprentas el registro. Entonces las imprentas iban y se registraban, y las imprentas tenían que decirle a tributación directa qué persona, qué empresa, qué comerciante, qué profesional había hecho facturas con ellos. Entonces le establecí una leyenda, y esa era una factura autorizada. Hoy ya hemos pasado de la época de las cavernas a la Edad Media, que es con la factura que hacían las imprentas, y la época actual es la factura electrónica. Eso es todavía de mayor control. Hoy, si no es factura electrónica, no vale. Así es que esa es la forma como los comprobantes de respaldo son autorizados por la administración tributaria. Bien. En cuanto a los gastos no deducibles, lo contrario, eso los van a encontrar en el artículo 9. Dice, entre otros se encuentran el valor de las mejoras permanentes hechas a los activos y construcciones en general, los costos o gastos sin respaldo documental, diversos impuestos como el de renta, consumo o ventas, entre otros, los gastos e impuestos ocasionados en el exterior, los gastos en inversiones de lujo o recreo personal. Si yo voy a viajar a Europa de vacaciones durante 15 días, yo no le puedo decir a tributación que tuve gastos que implicaron gastos en Londres, gastos en Roma, gastos en Madrid, qué sé yo, en Berlín, y traigo las facturas. No son válidas. Tampoco puedo traer los tiquetes de hoteles, no son válidos. Y tampoco puedo traer los pasajes aéreos porque no son válidos. ¿Por qué? Porque me fui de vacaciones. Distinto es que a mí alguien me diga, por favor, don Gerardo, venga a, qué sé yo, venga a Nueva York, que voy a hacer una operación que quiero que se registre en Costa Rica. Usted como notario, por favor, venga y tráigame su protocolo. Yo lo puedo hacer, legalmente puedo hacerlo. Yo hago una escritura donde digo, ante mí, Gerardo Mainieri, notario público con oficina en Limón Centro, Costa Rica, pero de paso por la ciudad de Nueva York en tal dirección, y ahí va el contrato. Y lo registro en el país. Eso es perfectamente válido. Entonces, los gastos de hotel, los gastos de transporte, si alquilé un carro, si busqué Uber, los gastos de pasaje y mis honorarios, todo eso, los honorarios no, pero todos los otros que les dije van a ser gastos deducibles porque tuve que pagar para ir a buscar ese negocio que me reportó esta ganancia. Ahí se cuadra perfectamente en que renta neta es el producto de la diferencia entre lo que me ingresó y lo que tuve que pagar yo para tener ese ingreso. Ahí queda muy claro y no tiene ningún problema. Entonces, vuelvo a decir, estos gastos, inversiones de lujo, recreo personal, no son parte de los ingresos deducibles, por lo tanto no son deducibles.
En el punto séptimo, página 8, vamos a encontrar el periodo del impuesto. Ya se lo aclaré, ya lo aclaré. Insisto, antes era de octubre a septiembre, a finales de septiembre del año siguiente. Hoy no, hoy va de 1 de enero a 31 de diciembre. En cuanto a las rentas presuntivas, este es un capítulo importante, por cuanto, ¿qué pasa si tributación se da cuenta que alguien no ha declarado la renta? El problema viene por lo siguiente: si uno pierde el periodo, va a tener que ir a tributación directa a justificar por qué no declaró en tiempo. ¿Qué sucede? Que cuando uno declara en tiempo, usted puede establecer sus ingresos y a la vez sus egresos y obtiene la renta neta, concepto que ya habíamos explicado y quedó claro. Pero cuando yo lo hago destiempo, no se me permite. ¿Qué hace el Estado? El Estado entonces busca lo que se llama una renta presuntiva. Dice, sin embargo, hay ocasiones en que no se tiene de manera clara cuál es la parte íntegra, cuál es el importe íntegro, de los ingresos y de los gastos. Pues no se presentó la declaración en el momento oportuno, no se emitieron los recibos o comprobantes aprobados por tributación directa, no se tienen las operaciones registradas en los libros legales, ni amparadas a comprobantes fehacientes, o no se cancelaron los impuestos. En esos casos no se le va a pedir, no se le va a conceder un plazo extra al contribuyente para que vuelva a hacer la declaración. No, simplemente tributación lo que hace es que hace una, donde es una renta presuntiva. En la renta presuntiva, lo que tributación dice es lo siguiente: usted es profesional X. Al ser profesional X, usted presuntamente tuvo estos ingresos. Pero vean qué interesante, solo los ingresos, no los egresos. Es suicida. Dice, se aplican los artículos 10, 11, 12 y 13. Ejemplos: presentación de servicios profesionales en forma liberales tales como médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, abogados y notarios, agrimensores. Entonces a nosotros, me hablo como notario, como abogado, nos van a decir, sí, usted durante este año, ya que no presentó en tiempo, ya que no la presentó del todo, usted va a tener una renta presuntiva de 335 salarios base. El salario base está aproximadamente 450,000 colones. Entonces me van a multiplicar 450 por 335. De ese resultado yo tengo que pagar renta. Por eso digo que es suicida. Es una suma altísima. Ahora en la tabla que está abajo ustedes pueden hacer el cálculo. Es una suma altísima, porque al no hacerlo me aplican la renta presuntiva, no me aplican los gastos que yo tuve de manera presuntiva tampoco. Para contadores privados técnicos, 250 salarios base. Vuelvo a insistir, es un problema. El consejo que les di al principio del curso es: con lo que es tributario, mejor ir por el correcto camino y no desviarse o arriesgarse, porque siento que uno tiene completamente todas las de perder. Inclusive aquí les cité en la página 9, les cité exactamente de cuánto es en este momento ese salario base, que es de 450,200 colones. Eso, insisto, por 335 lo acomodan en las escalas, y yo creo que sí es un golpe muy fuerte a ese aspecto. En cuanto a las tarifas del impuesto, ahí se las puse a partir de la página 10. Están impuestos a las utilidades, están impuestos a las personas jurídicas, y ahí se acomodan. Esos datos están actualizados al año 2020. Me di a la tarea de hacerlo y entonces están completamente actualizados. En cuanto a la retención a la fuente, página 11 y 12 principalmente, porque en la 11 simplemente está el título. Se trata de una genialidad de los tecnócratas. Cuando usted tiene salario, no debe hacer declaración.
Simplemente su patrono reporta los salarios que está pagando. Al reportar los salarios que está pagando, si de acuerdo con la tabla ese salario aplica a lo que se llama impuesto de renta aplicado al salario, el patrono hará la deducción y la entregará mensualmente a tributación directa. Créanlo o no, es una genialidad. Y lo pongo en términos gráficos de esta manera. Si uno tiene que pagar 100,000 colones en un año, hay dos formas de hacerlo. Llegar al plazo y buscar los 100,000 colones, o por ejemplo, mensualmente dividir 100,000 entre 12 y pagar cada mes el monto que dé esa división. Cuando se cumple el 12º mes, usted está haciendo el último pago. ¿Qué significó? Que tuvo la obligación de ir mes a mes, pero que tal vez la carga no fue tan violenta, no fue tan ruda. Ese es el principal motivante para pedir crédito. Ese es el principal motivante para que la gente tenga carro nuevo o un carro moderno, porque lo va pagando por mes. Pocos, mire, en esto, ¿quién llega a una agencia de carros a comprar un carro nuevo? Llega un rico y famoso, un millonario, un tipo, una persona que tiene dinero, que los hay empresarios, hay políticos, una de estas magistradas que se gana 8 millones al mes de pensión, en eso no hay ningún problema. O el tipo que se dedica a lavar plata, a narcotraficar y a todo, que simplemente llega con el dinero que le sobra, así, quiero ese y no lo tenés más grande, cualquier cosa, y lo paga de contado. Ese es el elenco que va a ir ahí. Pero los demás mortales iremos y diremos, mire, yo tengo una platica, ya vendí mi carro y tengo un ahorrito, eso más eso da tanto, yo lo doy, me financian el resto. Sí, se lo financian. Y al final le queda a uno una cuota de $150 al mes, más 50 más más o menos 300 por mes, ya con la cuota del seguro incluido. Y uno dice, Dios, ¿cómo voy a salir de eso? No importa, eso se diluye cuando usted cuando usted toma y maneja un carro nuevo. Si usted ven en su barrio una persona que para ir a la pulpería va en carro, sepa lo que lo está, o en moto, sepan lo que lo está estrenando, porque entonces uno sí lo hace todo. Yo, en mis chistes malos, yo en otro curso decía que, profesor, me preguntó alguien, pero cuando uno tiene que hacer ese pago, ¿qué? Sí, lo hace. Y uno dice, tuve que pagar 200, 210, 220,000 colones. ¿Qué hacía yo? Los pagaba y cogía el carro y me daba el carro que compré hace años y me iba a dar una vuelta al barrio. ¿Para qué? Para sentirme que el carro es moderno, que el carro no le suena a nada, que el carro arranca al momento, que huele rico todavía, que yo sé que es un carrazo para mí, etcétera. Y luego venía aquí ya contento y ya se me diluía esa cuestión de que tuve que sacar de mi cuenta 200,000 colones y pagarlos. Bien, eso va pues por ese lado. Volviendo a nuestro tema, entonces, si usted es asalariado y tiene que pagar impuestos de renta, la genialidad es que le rebajan de su salario mes a mes. Y cuando llegue diciembre, usted no tiene que declarar nada, ni pagar nada, que es lo más importante. Ya se lo descontaron y usted no tiene que declarar nada. Nosotros los profesionales tenemos que pagarle un contador para que nos haga los cálculos, para llevarle todos los recibos, para todo este tipo de cosas. Por eso insisto que fue una genialidad. Ahora, importante, si en su futuro profesional ustedes son asalariados, hay una forma de evitarse problemas con tributación. Por lo general sus salarios van a estar marcados por la renta. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Como usted no tiene que ir a declarar, el que tiene que, por decirlo de alguna manera, apuntarlo en tributación es su patrono. Si su patrono lo hace, lo tiene que hacer, le rebaja mes a mes la parte del impuesto de renta. En eso no hay problema. Pero atención, lo único que usted debe preocuparse es
por tener una colilla de pago donde diga impuesto de renta. Porque si a usted se lo rebajaron, pero el patrono no lo ingresó a tributación directa, o sea, no pagó a tributación directa, eso es problema del patrono y no suyo. Atención, problema del patrono y no suyo. Cuando tributación lo llame y le diga a usted que mire que usted está registrado aquí, pero que no aparecen sus pagos, usted dice, yo eso lo ignoro. Lo único que debe hacer es presentar la colilla de pago donde diga rebajo por tributación. Eso lo libera a usted de cualquier responsabilidad y le carga toda la responsabilidad al patrono. Así es que no hay ningún problema. Insisto, es una genialidad. Es muy cómodo saber que no hay que hacer pagos a finales de año. Se queda muy bien. Ahí mismo está lo que se llama el impuesto de renta aplicado al salario. Actualmente los salarios menores a 840,000 colones no están grabados. De 840,000 a 1.233.000 están grabados en un 10%. Ahora, atención, quiero hacer un análisis de esta manera. ¿Qué sucede si una persona gana 850,000 colones? ¿Cuánto es lo que tiene que pagar de impuesto? Hay dos versiones. Por lo general, cuando no se conoce el tema, se dice, bueno, como es de 840,000 a 1.233.000, que es el 10%, entonces si una persona gana 850,000 colones, tiene que pagar 85,000 colones de renta. Y la respuesta es no. Está equivocado. Cuando se gana, y estoy poniendo un ejemplo para que sea muy claro, cuando se ganan 850,000 colones, los primeros 840 están exentos. Entonces, entre esas cantidad límite, los 840 y lo que usted gana, simplemente hay 10,000 colones. Nada más hay 10,000 colones. Y eso está grabado en un 10%. ¿Y cuánto es el 10% de 10,000 colones? 100 colones. Eso sería lo que le tocaría pagar de renta. No es... La gente cree que la renta le va a tocar todo, absolutamente todo, y que va a tener que pagar de 840,000 colones el 10%, que serían 84,000 colones. No, no es eso. Los primeros 840 están exentos. Ahora, ¿qué pasa si usted gana 1.240.000 colones? ¿Cómo se calcula eso? Sencillo. Los primeros 840 están libres. De 800, la diferencia de 1.233.000 y 840,000 colones, que en estos momentos no sé cuánto da, se afecta en un 10%. Y lo que esté por sobre 1.233.000 colones se afecta en un 15%. Problemas cuando usted tiene una renta de 10, usted tiene un salario de 10 millones, porque después de 4.325.000 colones mensuales, usted paga el 25%. Ahí sí. Esto es el reflejo de lo que es el principio de progresividad. Entre más se tiene, entre más se gana, más se paga. Y eso destinado es verdaderamente un asunto serio, un asunto grave. Bien, también ya para terminar, se dice, están exentos de este impuesto de renta el aguinaldo, las indemnizaciones que se reciban como causa de muerte, de incapacidades, las remuneraciones que los gobiernos extranjeros paguen a sus diplomáticos. Son excepciones que la misma ley provee. En estos momentos hay un proyecto de ley al cual ya ha recibido críticas por parte de algunos diputados que participan en ese circo que se llama Asamblea Legislativa, sin ofender a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque a alguien, y dejemos de culpar al gobierno, porque el gobierno no son los diputados, a algún diputado se le ocurrió que ¿cómo se llama? El salario escolar debe estar grabado con el impuesto de renta. Y ya salieron voces de que eso es satánico, todo lo que ustedes quieran. El salario escolar, donde se disfruta, donde se goza, es única y exclusivamente en el sector público. ¿Por qué? Porque es un salario más, es otro aguinaldo más. En esas concepciones lo ha dicho la Sala Constitucional, lo acaba de decir.
es una especie de aguinaldo más y viene libre. Entonces, si no me cuesta nada, si me lo regalaron, ¿por qué no va a estar grabado con el impuesto de renta? ¿Por qué la gente no quiere soltar un 5? ¿Por qué somos tan egoístas de no querer perder un colón? No, es decir, ni un 5 se quiere perder. Vuelvo a insistir, para el sector público, que son los que más se quejan, el salario escolar es un regalo, es un aguinaldo más. En el sector privado no, en el sector privado cada principio de año se le pregunta al trabajador si va a querer salario escolar. Si el trabajador dice que sí, entonces le dice cuánto quiere que se le rebaje, 6 punto algo o 12 punto algo mensual. Si se le rebaja 12 punto algo, en el siguiente mes de enero usted recibe ese ahorro que es suyo, lo recibe entero, entonces tiene otro aguinaldo, pero ese es suyo, es ahorro suyo. Si usted pide el 6 punto algo, le dan medio salario, pero es suyo, la empresa no le está dando un 5 de ellas. Inclusive hay una polémica porque ¿qué hace la empresa con los rebajos que hace mensualmente? Los mete en cuentas y a veces esas cuentas generan intereses. Entonces la gente dice, me deberían dar el interés, pero el punto es que entonces cada empresa tendría que hacer una cuenta por cada trabajador, lo cual sería un problema. Pero como pueden ver, todo esto se engloba desgraciadamente en este factor cultural por medio del cual en Costa Rica la gente no quiere pagar impuestos. Es reticente a pagar impuestos. Se considera insultada, se considera violada en su intimidad financiera si le piden que pague impuestos. La renta es uno de los impuestos básicos con los cuales el Estado puede enfrentar sus obligaciones. Hoy más que nunca van a ser exigentes, van a ser muy estudiosos de las declaraciones de impuestos, porque hoy más que nunca se ocupa dinero. Y no solamente para la clase media, porque la clase baja no paga, para la clase media y para la clase alta. Desgraciadamente los de clase alta, que son los más egoístas, los menos solidarios, los que más tienen, es una contradicción horrible que da el capitalismo, no van a querer pagar. Pero si no es a través de este y otros tributos, ¿cómo hace el Estado para poder enfrentar sus obligaciones? Bien, de esta manera termino esta lección y nos resta únicamente la que tiene que ver con aduanas. Gracias.